Empezamos. Este webinario es una parte de dos para analizar las agresiones políticas y bélicas de los Estados Unidos en las regiones por todo el mundo. El webinario de hoy se titula Agresión imperialista estadounidense contra los pueblos de Asia, el Pacífico y hasta los Estados Unidos. Por favor, si se pueden agregar al segundo parte de este webinario que se va a tratar sobre el saqueo de recursos por Latinoamérica. El principio potencia imperialista del mundo ataca. Poco después de la crisis financiera de 2008, Estados Unidos intensificó su rivalidad imperialista con China y anunció su estrategia de política exterior denominada Giro hacia Asia. Se trata de un intenso desesperado de Estados Unidos por contestar el ahogue económico y militar de China y asegurarse el acceso de los mercados asiáticos al tiempo que intenta reforzar sus alianzas en la región. En los años recientes, Estados Unidos ha reforzado de forma constante tragedia en la cadena de islas establecida tras la Segunda Guerra Mundial para rodear y contener a China mediante anillos ricos de bases militares estadounidenses conectados a lo largo de Asia y el Pacífico como preparación de un conflicto armado total centrado en el centro de Taiwán, el mar de China meridional. Las maniobras militantes conjuntas anuales de Estados Unidos en la región han seguido aumentando tanto en frecuencia como el número en efectos participantes de diferentes países con el objetivo de incrementar la capacidad de Estados Unidos para comandar las fuerzas de otras naciones como extensiones adicionales del ejército estadounidense en tiempos de guerra. Entre más de 500 ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Filipinas celebrados este año, los recientes Balikatan celebrados en mayo, de abril a mayo, batieron nuevos récords con más de 17,000 efectivos procedentes de Estados Unidos, Filipinas, Japón, Francia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El ejército naval Rim of the Pacific, RIMPAC de 2026 se está llevando a cabo del 24 de junio de 31 de julio en las islas de Hawái. Son más de 30,000 efectivos de 30 países participando. Esta política bélica liderada por Estados Unidos y los acuerdos militares y comerciantes que sigue confirmando con los aliados tiene como objetivo garantizar el control económico de Estados Unidos sobre los mercados y recursos de la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos busca desesperadamente asegurar cadenas de suministro alternativas para tecnologías avanzadas de actualmente controla China como semiconductores, la inteligencia artificial, los elementos de tierras raras y los minerales críticos a través de iniciativas como PAC Silica, que pretenden establecer nuevas formas de zonas de seguridad económica. A esta rivalidad imperialista se suma el control marítimo de las rutas navales y los recursos marinos en la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos ha aprovechado de forma oportunista los conflictos entre China y las naciones estadounidenses, perdón, estados de sudeste Asia y el torneo al mar de China Meridional para justificar el mayor refuerzo militar estadounidense. Mientras tanto, mientras el mundo entero se tambalea por la crisis económica y política imperialista provocada por la fallada de guerra y agresión ah, disculpa. Le damos la bienvenida al segundo ponente de la Alianza Thank you very Internacional de much Migrantes, for Tino. everyone for this
Muchas gracias a todos am, por ayudarnos a asistirnos a esta webinaria. Llegamos hace el mes anterior, a donde más de 100 personas asistieron a nuestro evento, a nuestra tercera Asamblea Nacional como IMA contra las compañías de inteligencia artificial que son parte de las máquinas de guerristas de Estados Unidos. Estoy feliz de poder estar aquí para poder hablar sobre cuáles herramientas diversas los pueblos están utilizando para resistir. Les voy a dar un contexto breve sobre esto. A medida de la crisis de imperialismo sigue rodeando a Estados Unidos desde dentro. El país se ha vuelto cada vez más violento y agresivo en un intento por enfrentar su propio declive. El régimen de Trump 2.0 se ha burlado abiertamente de cualquier apariencia de democracia y la ha dejado de lado. A nivel nacional, disculpa, si podías hacerlo un poco más despacio para los intérpretes. Gracias. A nivel nacional, Estados Unidos ha desatado ataques cada vez más agresivos contra los pueblos, las comunidades y los movimientos, incluso contra migrantes y trabajadores, am, mediante el despliegue de ICE y la militarización de las principales ciudades. Estos ataques abiertos por parte de Estado van acompañados de ataques generalizados contra los medios de sustancia de la población a través de la One Big Beautiful Act, a lo que nosotros de ILPS Estados Unidos dominamos como el One Big Bold Attack contra la clase obrera. Trump sigue posteando descargadamente los derechos democráticos del pueblo en un intento por consolidar el poder y acumular más riqueza para la función de la reaccionaria de la clase dominante. La deuda federal de Estados Unidos se ha disparado hasta superar más de 37 billones de dólares y no ha hecho más de creer durante el seguimiento mandato de Trump. A pasar de esta enorme crisis de deuda, ha mantenido e incluso ampliado los recortes fiscales para los multimillonarios más ricos, ellos que pagan muy pocos en impuestos. El propuesto federal anual supera los 7.3 billones de dólares, incluido la propuesta del Departamento de Guerra que se propone aumentarle hasta 1.5 billones de dólares al año. La carga de esta deuda colosal recae sobre los hombros de los trabajadores. Trump priva a la población de programas y servicios no muy necesarios, programas de comida, dejando ir a miles de trabajadores del gobierno. Están profundamente endeudados con salarios estancados y préstamos altos de tipos intereses. Décadas de fracaso sistemático del gobierno neoliberal y neoconservador por parte de ambos partidos democráticos y republicanos no han logrado satisfacer las necesidades del pueblo ni abordar la crisis políticas y económicas del imperialismo estadounidense y ha concluido el fascismo abierto y descargado de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero representado por el régimen de Trump. Su gobierno en el 2024 liderando una campaña xenofóbica contra las minorías, pero sobre todo deshumanizando y convirtiendo a los migrantes en chivos exportados de los fracasos de la economía estadounidense y de la pobreza, miseria de los trabajadores estadounidenses, presentándolos como un líder capaz para salvar y volver, según el país, a una mítica grandeza. La crisis económica de Estados Unidos también se trasladó al sur global con medios de una guerra económica contra la mayoría del parte del mundo. Me recuerdo que hemos compartido esta información en Nepal para nuestra Asamblea Global de los Trabajadores
Y ahorita, bajo el régimen de fascista de Trump, llevan décadas azotando nuestras patrias y nuestros pueblos, pero el auge de fascismo de Estados Unidos bajo Trump es fenómeno relevante, más reciente tras las décadas de políticas económicas neoliberales falladas y guerras neoconservadoras. A medida del imperialismo estadounidense, sigue el declive, crisis actual del centrista a la mano del demagogo Trump, destata ataques fascistas neoliberales contra el pueblo. El presupuesto de Trump, denominado One Big Beautiful Act, recorta la refinanciación de los servicios públicos, violando hacia los bolsillos de los capitalistas monópolos. También destina a los mayores escrupuladores de la guerra. Segundo, quiero hablar un poco sobre las condiciones de los grupos de migrantes y grupos minorios. Trump llama a estos grupos a criminales, a pandilleros, los culpa por las crisis económicas en Estados Unidos, promete un programa de deportación más inmensa en su historia. Propuso más de 1.700 ah, 160.000 millones de dólares en hasta 2029 para expandir centros de detención, aplicación de la ley de inmigración, encarcelar más de 100.000 migrantes en dichos centros. Mandó 30.000 millones de dólares para contratar más personas de control de ICE. Ahorita en Estados Unidos hay más de 70.000 migrantes en detenciones en condiciones espantosas. No tienen ni comida, la comida no está buena, no se puede ni comer, el agua no se puede tomar. A veces están comiendo desde el piso. Es- Los exponen cuando están yendo al baño y cuando están bañándose. Han sido acosados sexualmente y unos han muerto. Estos centros de detención están llenos más allá de lo que es capaz en lugares como Alligator, Alcatraz en Florida y en Guantánamo han encarcelado a otros. Los niños que están encarcelados en Texas, hemos escuchado de los centros de las cárceles inmensas como en El Salvador. El terrorismo que se le hace contra la gente en sus lugares cotidianas desde el año pasado, en junio, y ahora hasta más de 200 ciudadanos de Estados Unidos han sido deportados. Desde ahorita hasta el 2026, Trump dice que ha podido deportar casi 500.000 de personas, separando a familias de sus hijos y familiares. Están atacando abiertamente a los migrantes, independiente de su situación legal, aunque hayan pasado derechos de los Corte Suprema para que actualicen, sancionan este racismo. La gente están perdiendo su sustento, tienen miedo de ir a la escuela, tienen miedo de ir a acceder a programas porque tienen miedo de encarcelamiento o deportación. Están utilizando vigilancia y inteligencia artificial para rasgar, cazar a migrantes, mandando soldados a varias ciudades en Estados Unidos. Y están llamando y culpando a los migrantes, diciéndoles son narcotraficantes, mandando bombas hacia el océano del Pacífico. Hay una aumentación de niños que están llegando sin acompañamiento y son en el blanco, que se los están metiendo en trabajo forzado sin ningún adulto que los apoye. La crisis le está pegando a los trabajadores muy fuerte.
La inflación está súper a un nivel astronómico. Han habido ataques sobre los derechos de reproducción de la mujer, acortando las leyes que ayudan al aborto. Han cortado los fondos de estos programas para que sea más difícil que estos miembros de la comunidad puedan acceder a estos programas y servicios. Clínicas enteras están cerrando. Están atacando a los derechos de LGBTQ, los programas de la DEI, diversidad, igualdad e inclusión, ah, el ejército bajo el Departamento de Guerra y en las oficinas gobernantes, parques, instalaciones. Estos son los tipos de políticas que se están pasando en el país. Y por último, hay nuevos ataques contra la ley del derecho del voto, exigiendo identificación, papeles de indocumentación de ciudadanía y la distribución de distritos, rediseñando las mapas electorales para las comunidades negras y las personas de color no puedan tener mayoría de votos. Utilizan varias herramientas, métodos y leyes, instituciones para reprimir al pueblo. Ya hemos hablado sobre el Proyecto 2025, un plan cristiano nacionalista para remodelar el gobierno federal, como debilitar el gobierno de Estados Unidos por lo general, construir una nueva presencia autoritaria con consecuencias devastadoras para trabajadores de medio ambiente y varias personas de salud y derechos estadounidenses. Ya se ha llevado a cabo la mitad del proyecto 2025. Han eliminado programas de diversidad, equidad, inclusión, conversión de la FBI y el Departamento de Justicia. Se supone que deben de ser imparciales, organizaciones utilizadas para poder atacar a los enemigos políticos de Trump. Están desmantelando el Departamento de Educación, instituciones científicas como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que ocupa de cuestiones como el cambio climático, el el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, atacando estos tipos de instituciones, quitándole la burocracia y haciendo retrasar los derechos de estas instituciones. Incluso el Departamento de Seguridad Nacional han reforzado estos tipos de programas, departamentos, los ataques según ellos, hechos por miembros de bandadas venezolanos en concreto, migrantes indocumentados en general. Son maneras para poder deportar a migrantes simplemente es por ser acusados de un delito, sin importar qué tan chiquito sea, deportándoles a terceros países. Am, También los ataques contra migrantes forma una represión política, am, sembrando miedo y haciendo sentir de que personas que luchan por sus derechos son una amenaza, etiquetándoles como terroristas, diciéndoles comunistas, marxistas. Estas condiciones son muy en crisis. La gente está se están luchando en contra de esto. Hemos liderado campañas para poder, como mencionó Ronda, la campaña de Defend People's Struggle contra la represión estatal asumió la defensa de activistas que se enfrentaban en detenciones injustas y acusaciones falsas. La campaña se opuso a programas de Estados Unidos utilizados para atacar a comunidades activistas, luchando junto a sus estudiantes y trabajadores que se enfrentaban a la represión de de los campuses universitarios.
Nos sumamos a las oleadas de movimiento de masas por los derechos de los migrantes tras el bruto asesinato de René Good, Silverio Villegas, Keith Porter y Alex Pretty, a la consiguiente ocupación de nuestras ciudades por parte de la Guardia Nacional. Nuestras luchas han dado lugar a victorias concretas como la expulsión de la Guardia Nacional y la puesta en libertad de más de 10 migrantes detenidos gracias a nuestro trabajo de las campañas juntas. Entre los caos de más recientes se incluyen Jonah, un migrante filipino titulado por un tarjeta verde, una campaña de People Over Profit organizado acciones coordinadas a los sindicatos en las luchas por convertirnos colectivos, la mayoría de las condiciones laborales y mejor dotación de personal, así como para oponerse a los efectos de OVA. Y el PS en Estados Unidos colaboró con los trabajadores en Starbucks en jornadas conjuntas de acción durante sus huelgas. Nuestros miembros colaboran con las enfermeras de Kaiser en huelga, denunciando a su director. Hemos luchado varios de estos campañas con tal de unirse a los migrantes y trabajadores. Hoy, en el día 4 de julio, celebramos 250 años de resistencia en Estados Unidos, del saqueo. Llamamos a la gente que luchan contra el terrorismo de Estados Unidos, sacarlos de nuestros pueblos y de todo el mundo y celebrar la resistencia de los pueblos oprimidos. Voy a postear en el chat todas nuestras demandas y las llamadas de nuestras campañas para que la gente pueda movilizarse mañana, el Día de Acción Nacional. Estamos felices de luchar con ustedes de aquí a Asia y al Pacífico y en todo el mundo. Muchas gracias a todos por compartir, dejarnos compartir este reporte y para construir nuestra solidaridad desde el ombligo del enemigo. Muchas gracias. En particular, para poder resaltar lo que dijo Tino. Claro, el fascismo dentro de Estados Unidos está empeorando dentro del ombligo del monstruo, en especial por el crisis imperialista que lo causa, que lo causa reaccionar en Asia y el Pacífico. Y para hablar más sobre el fortalecimiento de la militarización en esa área, queremos darle la mano al secretario general de ILPS en Filipinas, a Arnold. Muchas gracias. Incidentalmente, hoy es el Día de la Amistad Internacional entre Estados Unidos y Filipinas. Este día, hace 80 años, Estados Unidos supuestamente debió de reconocer nuestra independencia. Obvio, sabemos de que eso es una mentira. Eso es por eso que nosotros somos, según amigos, el pueblo, el país de Estados Unidos, bueno, el pueblo estadounidense son iguales de reprimidos. Am, no somos amigos con el imperialismo, pero esta mañana tuvimos una acción cerca de la embajada estadounidense sobre estas mismas problemas que voy a platicar de hoy. Lo que voy a hablar, quiero enfocarme en cómo debemos de entender la expansión dramática de la militarización e intervención de Estados Unidos en Asia Sur y Oeste y Este, porque la expansión en las bases militares en la región, intensificación de tensiones en los océanos y aguas de Filipinas, establecimiento de nuevos zonas económicas y la presencia que amplia aún más de los oficiales estadounidenses
en realidad interconnected no components son that separados, son fuel son imperialist vinculados strategy today. And con la to estrategia understand what's imperialista happening, we de need Estados Unidos to hoy. Para entender lo que está examine the pasando, larger necesitamos examinar geopolitical picture. We el, need la, to el imagen amplio understand geopolítico why y and entender por how qué US y cómo imperialism Estados is Unidos shifting its focus está from moviendo su unbridled enfoque neoliberal globalization before de to el strategic colonialism neoliberalismo today. For hacia nearly a fourth competición of a century estratégica after hasta the hoy. Cold War, US imperialism Por maintained its décadas, global dominance después de la behind Guerra Fría, neoliberal globalization. Estados Unidos It trató de boosted free trade, cementar su investment posición liberalization, con privatization, inversiones, deregulation, liberalizaciones, and financial privatizaciones globalization. y It allowed American globalización del government capital financiamiento. to relocate production to countries with cheap labor while Esto es maintaining la manera control de over mover finance, la technology, and producción military power. a, The a otros objective países. was straightforward: El maximize objetivo era profits while preserving American era global hegemony. aumentar las Ironically, ganancias this strategy y produced aumentar al an poder unexpected imperialista. consequence. China Pero became the tuvo una world's consecuencia de que manufacturing center, China se while the convirtió US en el increasingly centro relied mundial to de enhance de la software and manufacción. military industries. China Estas steadily built its industrial capacity, technology China capabilities, aumentó and y construyó infrastructure. más Today, su China dominates the manufacturing. manufacturing of many strategic products, from electronics and batteries to solar panels and telecommunications equipment. It has become indispensable Se ha sido to global supply indispensable chains. a This las represents the redes most significant challenge to globales. US imperialist dominance since the end of the Cold War. And Washington, no, apparently has not Después, al final, el just dominancia de Estados Unidos unrestricted del global final de la influence, Guerra it has Fría. strengthened its principal strategic competitor today. So consequently, Disculpa. the US has fundamentally recalibrated its strategy. Entonces, Estados Unidos Instead of ha unrestricted ajustado globalization, it now prioritizes economic security by promoting what it calls French ally shoring, and now en actively vez building de strategic industries. sacar los This límites de la more globalización, aggressive ahora le da policy does prioridad just a la that. seguridad económica And para the objective for US promoviendo imperialism lo is que es clear: friendshoring control the o industries ally that shoring, que determine military activamente interviene en la superiority seguridad in the estratégicas 21st de las century. industrias. And El these objetivo es include claro, controlar industries las like industrias semiconductors, que artificial determinan intelligence, la superior advanced militar en computing, el siglo de telecoms, XXI. clean energy Las technologies, industrias and que incluyen above all, semiconductores, inteligencia critical artificial, minerals, computación metals, avanzada, steel, and telecomunicaciones, polymers. biotecnética. Arnold, if I may interrupt, please speak a bit more slowly. Por favor, si And this is podrías for all hablar speakers. Thank you. All right. más Thank despacito. you, Andra. Uh, so under this recalibrated US imperialist Entonces, bajo strategy, esta nueva Asian estrategia de hemisphere have become Estados Unidos even imperialista, more Asia strategic en el for este US y interests. sureste han sido The más region has estratégicos para become the Estados Unidos. epicenter La of the región ha strategic sido el competition centro between de the la US and competición China. estratégica entre The Estados Unidos y region China. contains La región several of the contiene world's most mucho de important las más maritime trade importantes routes. rutas It is marítimas. home to advanced manufacturing centers. It Eres la contains casa de los centros de enormous reserves of manufacción critical avanzados. minerals. Tiene It hosts many of the world's largest mucho semiconductor de production minerales networks. críticas y es And el lugar donde geographically, el semiconductores it surrounds por China. redes de producción y So this geográficamente está explains alrededor de why China. the Esto US explica has por qué systematically Estados Unidos ha strengthened military alliances, fortalecido no? sus Further alianzas strengthened militares military alliances estratégicamente con with Japón, Japan, South Korea, Corea del Sur, Australia, and of course Australia the Philippines, y while Filipinas, deepening security mientras cooperation with Taiwan and engancha expanding las cooperaciones de partnerships seguridad throughout con the region. Taiwán y These con military otros en el alliances are área de expanding. sureste Asia. Joint military Las alianzas exercises militares are están becoming ampliando. larger. Advanced Estos missile ejercicios systems being militares se están deployed. haciendo más Defense amplias. budgets continue to rise. Se están mandando sistemas Military de misales interoperability
avanzados, los presupuestos de defensa aumentan más. Estos no son maneras de defender simplemente. Forman parte de la estrategia amplia para mantener la supremacía militar de Estados Unidos, para limitar el aumento del poder de China. Centro a esta estrategia es lo que se le llama First Island Chain, que se estrecha de Japón hacia Okinawa, Taiwán, Filipinas y Indonesia. Y esta arca se hace el perímetro de defensa de Estados Unidos. De la perspectiva de Washington, controlando y manteniendo acceso militares a estas manipulaciones, cadenas le da a Estados Unidos a monitorear los movimientos navales de China, los proyectos militares dentro del Indo-Pacífico. Filipinas ocupa uno de los posiciones más valuables dentro de estos candados. La neocolonia de Estados Unidos se ha hecho de una manera crucial para que Estados Unidos avance esta plataforma. Esto explica por qué Estados Unidos interviene en Filipinas de una manera más dramática y acelerada bajo el régimen del presidente Marcos Jr. Bajo de su régimen, Estados Unidos ha expandido sus bases militares, no conocidos como EDCA, que permite ahorita hay 9 sitios de EDCA, sitios de Estados Unidos. Anteriormente habían 5. Los adicionales bases son los que se tienen la vista apuntado a China. Bajo el régimen actual, Estados Unidos ha acelerado sus ejércitos militares a niveles sin precedentes. Estos llevan a cabo en todo el territorio durante todo el año. La mayoría de los ejercicios se llama Balikatan. Esto movilizó a casi 10,000 soldados a este año. Es una cifra récord. Se han desplegado sistemas avanzados de misiles, drones, aviones de vigilancia y mecanismos de intercambio de inteligencia. Los drones Reaper que sobrevuelan el mar de China desde una base aérea controlada por Estados Unidos al norte de Manila. Por primera vez, Estados Unidos disparó un misil Tomahawk que recorrió más de 600 kilómetros dentro del territorio filipino durante un ejercicio de guerra. Se está estableciendo nuevas estructuras de mando conjuntos, como la Task Force Philippines, que crea un vínculo operativo directo entre las Fuerzas Armadas de Filipinas y el mando del Pacífico de Estados Unidos. Dentro del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Filipinas hay un nuevo centro conjunto de mando y control diseñado para permitir el intercambio de inteligencia en tiempo real, la planificación conjunta y la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de Filipinas y el mando del Pacífico de Estados Unidos. Están llegando miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense, unos 500 millones de dólares al año durante los próximos 5 años, que serían como 2.500 millones de dólares, una cifra récord en términos de ayuda estadounidense. Y más ayuda se está esperando, por cual Estados Unidos se tiene previsto agrupar estructuralmente a Taiwán y Filipinas en un único teatro de defensa unificada en el marco de su nueva iniciativa. Desde el Senado, ellos dijeron,
lo que se le llamaba la initiative seguridad de la which will primera cadena allow de the islas. Philippines not to access Esto more va a, s- military assistance from the esto va a US. dejar de que And Filipinas this first accede a island más ayuda relocation militar de cooperation Estados Unidos. initiative will Esta also nueva iniciativa accelerate the también delivery of arms, tiene not just to objetivo Taiwan, acelerar but el suministro de equally also armas to Japan de Filipinas, and South Korea Taiwán under the US y Foreign Corea del Sur, Military Sales bajo el marco del programa Initiative. de ventanas And militares al these are extranjero all de Estados components, Unidos. no, of Washington's Estos efforts son to transform the componentes del Philippines into a esfuerzo de permanent Washington por forward transformar operating Filipinas a una platform plataforma within operativa its avanzada Indo-Pacific strategy. permanentemente dentro de su But estrategia Indo-Pacífica. what is particularly significant today Lo que is that resulta the US especialmente military and significativo hoy geopolitical en día agenda es la has agenda militar y systematically geopolítica de and Estados Unidos. strategically Ha linked vinculado de forma imperialism, sistemática, estratégica, economic de las initiatives as iniciativas well. económicas del imperialismo It estadounidense. means that the military Significa strategy que la and economic estrategia strategy militar y la have become estrategia económica inseparable, se han under vuelto the US inseparables overall bajo strategy in the region. la US estrategia imperialist war general and de Estados sabotage Unidos. have therefore become La even guerra y more el saqueo obvious, imperialistas de militant, and Estados aggressive. Unidos han vuelto aún más evidentes, Historically, we know that descargados imperialism y has never agresivos. been simply about military Históricamente, el conquest. imperialismo Its nunca ultimate solo se ha objective limitado a la conquista militar. is for its financial oligarchs to accumulate Es capital and para que su profit. oligarquía It's always financiera been pueda about their economic acumular y domination. dominar al And capital. military power protects economic interests. Poder militar Economic protege los intereses expansion financial económicos. military power. Expansión económica Today, financiera within the context of the mantiene el intensifying and poder. sharpening contradiction Hoy en between día, the US and esta the US, relación, this relationship, no, between economic esta and military relación strategy entre and la has economía become even y more militar integrated. se ha integrado Infrastructure aún más. projects, Estos digital proyectos de connectivity, infraestructuras, energy conectividad systems, digital, industrial sistemas zones, energéticos, mining projects, prolongos industriales, transport corridors, all these, no, that minería, are being funded corredores de by the transporte, US todo imperialism se funda serve por dual el purposes. imperialismo estadounidense. They facilitate, of course, capital accumulation, but at the same time, they Facilitan la also acumulación support de military capital y al mismo objectives. tiempo respaldan la And our logística case militar. in the Philippines En nuestro clearly caso en Filipinas, illustrates claramente integration. se ilustra esta As what integración, we are seeing, no, we have now quizás como lo what que estamos we viendo, call the lo que se Luzon llama Economic Corridor, a Luzón major Corredor imperialist Económico. project in the Philippines, and of Es course the un Pax proyecto Silica, militar which is also now imperialista being grande implemented en in the country. Filipinas, incluso The Paxilica. Luzon Economic Corridor El corredor is an económico de initiative Luzón of the US es together with iniciativa de Japan, Estados Unidos con and they are Japón, promoting it as a development initiative. It's supposed to promovido como modernize un proyecto de infrastructure, create desarrollo, jobs, invest según debe de investments, modernizar improve logistics. infraestructuras, crear But trabajos, when we aumentar la examine, inversión, no, pero the cuando nosotros geographical location of examinamos the la Luzon ubicación Economic geográfica Corridor y su, and the dis- overall strategic design y of su this diseño project, estratégico there de emerges este another proyecto, picture. surge otra imagen. This corridor links El four corredor major economic hubs of conecta the Luzon cuatro Island in the principales Philippines. centros económicos de las islas de Luzón: Subic Subic, Economic Hub, no, Clark, Clark, Capital Manila, and Batangas. And all these Manila areas y are Batangas. already hosting Todas estas expansive zonas ya US se military albergan facilities importantes or instalaciones strategic militares infrastructure. estadounidenses para The project, infraestructuras the Luzon estratégicas. Economic Corridor, includes En este corredor airports, incluye railways, puertos, energy aeropuertos, facilities, ferrocarriles, communications instalaciones networks, energéticas, transport redes de infrastructure, comunicación, and logistics hubs. infraestructuras de datos y Uh, centros logísticos. these investments Esta undoubtedly have inversión, civilian and sin commercial duda, or industrial functions, but at the tiene same funciones time comerciales y possess civiles e obvious industrias, military pero applications. también, When evidentemente, you talk about aplicaciones ports, they militares. move not just Cuando hablas de los commodities, puertos, ellos but also transportan heavy mercancías fish. comerciales, No, pero railways también transport buques cargo. de guerra. They can also transport Ferrocarriles military transportan equipment. mercancías, pero también When you pueden talk about transportar fiber optic networks to equipo support militar. businesses, they can also support Las military redes de fibra communications. óptica dan servicios a las They plan empresas, to pero build también new comunicaciones fuel militares. pipelines to serve industries, but also El these pipe-same oqueductos pipelines substancian can a las also be industrias, used pero for también las military bases bases. militares. Therefore, the distinction Entonces, between la civilian and military distinción de infrastructures entre becomes civil y increasingly blurred. estructuras militares The result is se integran. infrastructure that
simultaneously serves El economic resultado de la integration and infraestructura military que power sirve conversion. simultáneamente la integración económica y el poder Pax Silicas, militar. Pax the Silica, latest el initiative más of the U.S. reciente imperialism, iniciativa de este uh, imperialismo estadounidense, intends to secure the supply chains of the 21st pretende century war. asegurar las cadenas de Unlike suministro de la earlier guerra del imperialist siglo projects actual. that centered on oil, A for diferencia de los example, proyectos imperialistas Pax Silica anteriores focuses on centrados en artificial petróleo intelligence, which is the o oil of our century, of the new Pax Silica century, se centra en la and inteligencia advanced artificial y technology. las tecnologías avanzadas. AI, no, or artificial Inteligencia intelligence, is rapidly artificial becoming the decisive force, se no, of the convierta modern economy. rápidamente At la the fuerza same productiva time, decisiva de la it also economía determines moderna. future military También capabilities. determina las No, they require capacidades militares semiconductors, futuras. and semiconductors require critical Requiere minerals. semiconductors. And the Philippines, Semiconductores requieren possesses minerales some of the críticos world's y Filipinas largest posee algunas de reserves, las no, mayores of reservas copper, mundiales cobalt, del and other strategic níquel, minerals cobre, that the U.S. cobalto y otros needs. minerales And estratégicos these que Estados Unidos minerals are necesita. indispensable for the Estas production of minerales son batteries, indispensables para las semiconductors, baterías, for semiconductores, industrial uses, but at the same time, para los usos missile defense industriales, systems, military para electronics, los no, and data centers for military satélites, purposes centros de are also using datos, the same guía de technology. misiles. So this explains the proposed Entonces, esto economic explica security la zone, no, the propuesta de Pax crear una Silica zona de project here in the seguridad Philippines. económica en Nueva Clark Its City. purpose is not to Su simply establish propósito no another es simple industrial park. establecer No, un it's not. parque We have industrial. many special Tenemos economic zones, no, but muchas de this estas zonas economic especiales, security zone is pero unique. No, esta it was zona de designed, no, industrial especially seguridad planned to establish es el beyond the Philippines, primero and its de muchas que function se is to planean integrate establecer Philippine resources into supply chains para organized convertir primarily around American strategic interests. Uh, so mining, therefore, no, becomes inseparable from geopolitics. Our natural el resources coste de estos are proyectos now strategic imperialistas para la assets in the soberanía filipina context of the es elevado. U.S.-China En competition, el and contexto de industrial policy becomes la military competición entre policy. Estados Unidos y The China. extraction of Philippine minerals increasingly serves La- not el national saqueo de los industrialization, minerales no, but the críticos de technological Filipinas, and military competition, no, of major powers. And the cost of these imperialist projects to our la sovereignty is extracción very de high. minerales filipinos ya no sirve tanto a la While those who industrialización are nacional como a supporting la these competencia tecnológica y supposed militar de las grandes economic potencias. projects, no, that El they costo de will estos proyectos imperialistas create para la jobs, soberanía filipina es modernize elevado. our infrastructure, introduce new Según technology, and los promote defensores economic growth. argumentan que estos No, proyectos the promueven question empleo, remains, no, who infraestructuras, controls these tecnología. industries? Sin No, who duda, pueden determines generar commercial algo de prices? empleo a la Who inversión, owns the technologies? Who pero captures debemos the profits? plantearnos las preguntas And de who bears quién the controla estas environmental industrias, costs? quién Who sets up determinaría las economic prioridades de security zone? producción, No, quién a se giant queda con los center for beneficios. minerals processing. No, that requires a lot of land. No, the economic security zone will El- require 1,600 hectares of ¿Qué se land. requiere para la But aside from construcción that, de no, estas infraestructuras? this area will only cover the processing of minerals, and they Esta will área still solo va a need cubrir lo que the es el raw materials, no? procesamiento So de they los will set up minerales and críticas encourage more mining areas y throughout the Philippines. va a So we dar are talking paso a about otros thousands of proyectos de additional hectares extracción en el more país. outside of the Pax Silica Economic Security Zone. And of course, there's also the question of who assumes the geopolitical risk. Because También la obviously, no, pregunta this is de not a simple economic project. No, it quién has se asume los riesgos military geopolíticos. strategic Desarrollo no puede significance medirse for the simplemente por el U.S. volumen de inversión extranjera. So as the Entonces, U.S.-China tensions a intensify, medida de la the Philippines intensificación de las therefore tensiones entre Estados Unidos becomes y China, increasingly exposed Filipinas queda to the más expuesta a dangers los of peligros de military una confrontation confrontación because we militar, already have the porque military todos bases here sabemos de que in the ya Philippines tenemos las bases with the militares en U.S. Filipinas We y already Estados have Unidos, the ya advanced tenemos weapons systems los of the fusiles Americans deployed in avanzados, different parts of the máquinas country. avanzadas de And guerra, now we are setting up y ahora infrastructure estamos that is purportedly for construyendo industrial and commercial use, but estructuras obviously supuestamente has para comercio, pero military obviamente purposes as well. tienen
propósitos militares también US para ayudar imperialism's military a Estados operations and Unidos y projections sus in the Philippines and in the operaciones entire militares region. en Filipinas y en la So región. the Philippines will Entonces, become en its proving Filipinas ground, no, in se conflicts hace that en fundamentally una arise, área no, from para competition, no, establecer, between competing imperialist powers lanzar rather than from the interests estratégicas of the militares en Filipino la people. región. And across the region, across East and Southeast Asia, we observe En toda similar Asia Oriental y similarities Sureste where military observamos dinámicas alliances are similares. expanding, Las alianzas defense militares se cooperation agreements expanden, are los acuerdos de multiplying, cooperación se strategic multiplican, infrastructure is las increasingly linked infraestructuras no, to military estratégicas planning, están cada vez más the vinculadas a la acceleration of planificación critical militar. minerals La extraction, extracción de minerales críticos advanced aceleran. manufacturing is being Industria, reorganized around geopolitical industria alliances, no, manufactura such as the avanza Pacifica, y está and integrated reorganizando en torno competition de las is alianzas. reshaping entire La regional competencia economies. imperialista And as I reconfigura said, the economías objective is not regionales simply enteras. economic, Ya it's como not he simply dicho, el trade, objetivo no no, es it is simple the comercial, restructuring of our es production, la technology, finance, reestructuración de la logistics, and producción, la military power, no, tecnología, to finanzas competing y logística y poder geopolitical militar blocks. en bloques And this geopolíticos rivales. represents for us a new phase Esto of representa una nueva geo-imperialist fase rivalry, de la and an rivalidad imperialista, escalation, no, of the oppression and plunder, no, that the un people desarrollo of del the Philippines and saqueo the people of the region are experiencing. que nuestro pueblo In está closing, sufriendo what hoy en we are día. witnessing Para today terminar, lo que is estamos far more than expansion presenciando of el día de military hoy cooperation. es mucho It is más que the expansión de la cooperación construction of militar. an Se integrated trata de la military construcción de economic una arquitectura architecture militar y across East and económica Southeast Asia, integrada designed por to este assert y el US sureste de global dominance De and the Asia, rise of China. diseñada The para preservar military el dominio bases, global de the Estados defense Unidos agreements, ante China, critical minerals, bases infrastructure militares, acuerdos defensas, corridors, minerales críticos, artificial corredores de intelligence, infraestructura, inteligencia semiconductor artificial, supply chains, cadenas de industrial suministro de zones, semiconductores, all these are políticas de interconnected. inversión. All these serve the same Todos estos strategic están objective of US interconectados. Todas imperialism. ellas persiguen el And mismo for the objetivo Philippines, this estratégico. means Para increasing Filipinas, integration, esto no, supone into the una mayor first integración island en las chain tragedias strategy, estadounidenses de la no, primera of the cadena de US. islas de And Estados therefore, we Unidos. are Y entonces exposed to even deeper implica, military dependence, estamos expuestos and we a are la dependencia more militar, vulnerable, not to regional más wars. vulnerables We are a las vulnerable to guerras being part of regionales. wars that are Somos not of our vulnerables own a la making. subordinación del desarrollo de So estas the guerras. challenge before us is Entonces, therefore el reto larger que nos than enfrentamos es, por lo opposing tanto, individual military bases, no, or individual más que la industrial oposición a projects. las bases militares. It should be about asserting Se our trata de genuine national reivindicar sovereignty. una auténtica It is soberanía about nacional. ensuring that the Se trata de country's garantizar resources, los recursos, industries, las infrastructure, industrias, las foreign policies serve the Filipino people, infraestructuras, las no, rather políticas than the exteriores del strategic país position of rival imperialist powers. están al servicio del pueblo y Only no by de la competencia rejecting foreign estratégica de las domination, imperialistas. resisting imperialist Solo plunder, and pursuing rechazando la dominación and extranjera, pursuing a resistiéndose al saqueo imperialista y independent siguiendo foreign una vida policy, de desarrollo can the independiente, peoples of the podrán Philippines, los East pueblos de and Southeast Asia Asia hope to build a Oriental y region sureste founded not on Asia military y Filipinas confrontation, but puedan on genuine construir una cooperation, región basada social en justice, and lasting peace. So de I end cooperación my genuina, la justicia presentation here. social y la paz duradera. Muchas gracias. Aquí Thank you so termino. much, Arnold. Thank you Muchas for gracias, Arnold. the detailed Gracias por estos detalles, information on what is happening in the Philippines, estas also informaciones que está contextualized pasando en the Filipinas y también el interim contexto competition between China and the y la US and how competición entre that China y competition Estados Unidos. is Esta leading to competición more and more intense está dando militarization paso across the world, of a course, la militación especially más in the Asia and intensificada por Pacific toda la more región, intensely. pero The especialmente en Pacifica Asia y en el and its Pacífico, que la están sintiendo aún más. connection to the La economic construcción security de zone, Paxílica y su I think is, conexión as a you la said, is industria de unique seguridad and es in many único. ways it is a direct Es competition with China, as China la has been competición doing con China, those type ya of que projects China all over the ha world, hecho estos especially proyectos as a en todo el Pakistan want to mundo, speak on this, especialmente como una and the kind persona of de connections Pakistán. that have been made Yo puedo with hablar respect sobre to los avances railway que se han lines, with hecho respect to aquí con nuestros motorways, highways, ferrocarriles, and also con maritime las trade carreteras y routes. también en So las indeed, partes marítimos. the context of the first Entonces, China, el contexto the first de island chain strategy
la primera isla en cadena, in that chain, and esas as islas que Ed están en en ese the proyecto, people of the Philippines los pueblos need de Filipinas to intensify. They necesitan have been resisting, but the intensificar question arises: lo who is que ya están responsible? Is it liderando for su the resistencia. Americans? Is it No, like no based on solamente Pakistan? Is por it for the Chinese? am, And where are the people and how are they suffering? So thank you once cómo es again que for your muchas gracias intervention. de nuevo, And Arnold, now we para will turn to the sus situation in comentarios. Iran. As Vamos a movernos ahora a la situación de Irán, aggressions in the U.S. Zionist am, en war cual of Estados Unidos ha dado in late paso February. a Now, el tándem many of you estadounidense also know sionista that today lanzada en also una the guerra. symbol of Creo the que también ustedes late saben de que hoy Khamenei, es who was am, on el velorio February de itself. el, So el I will líder. now welcome Hamid Sharafi am, from Iran, and Ahorita le doy la would like to bienvenida a hear what is Hamid the current Sharabi, situation in Iran at this point. que nos hable sobre la situación en Irán. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, compañeros. Estoy feliz de tener la oportunidad de ser parte de este webinario. Esta es la liga de ILPS. Hoy es el día 4 de julio, según el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Seguro que los ponentes en este webinario van a hablar sobre lo que ha pasado en los últimos 250 años desde que lanzó. Estoy seguro que el señor Trump va a hablar, tener una oración muy larga, hablando sobre cómo ha podido masacrar a 10 de millones de personas en Gaza. Va a hablar sobre presumir cómo ha secuestrado al pueblo de su independencia. Va a hablar sobre presumir cómo ha matado a nuestro líder supremo. Solo un incidente en 168 niños que fueron masacrados. No estoy seguro si va a mencionar los 400 intervenciones que han ocurrido en los últimos 250 años, o hablar de los 10 o miles de paramilitares que han construido, 10 de millones de guerristas. Agregar a esta lista de que tienen un récord horrible marcando la historia de Estados Unidos. Pero lo que Trump va a hablar no es nuevo, presumiendo de estos, según victorias falsas. En este tiempo, actualmente, tenemos una importante evento que está ocurriendo. La organización de las masas en Irán, más allá de la frontera de Irán. El líder supremo de Irán, hoy, perdón, lunes vamos a ver un océano de la resistencia. Van a ver resistencia por 10 de miles de personas unidos en varios lugares de Irán que celebran a un hombre increíble para demostrar a la humanidad entero de cómo confrontar de las agresiones imperialistas estadounidenses. Todos sabemos, algunos días antes de que fue asesinado Trump,
y otros miembros de la élite abiertamente amenazaron de que iban a matar al líder supremo y miles de nuestro pueblo. Y es muy simple. El pueblo iraní no se va a someter, respaldado por los guerristas de liberación. Entonces, este mensaje breve concluye con: nosotros queremos que los asesinos rinden cuentas por todo lo que han hecho. Queremos que él castigue, queremos que él castigarlo por los proyectos genocidios, masacrando a nuestro líder supremo. Entonces, por favor, le pido a los organizadores si pueden difundir esto para los organizadores. Ese tributo a quién era el líder supremo, qué era su perspectiva. Les urjo que firmen esta declaración, sus compañeros, sus colegas, y mis últimos con un grupo especial. Ya mencioné de la clase élite de Estados Unidos, pero si no, el más importante aún, la clase obrera de Estados Unidos. Me alegra saber de que la salvación de la humanidad se queda en las manos de la clase obrera estadounidense. Por favor, clase obrera, vengan a nuestro apoyo. Pregunta a su gobierno que dejen de amenazarnos, dejen de liderar una guerra contra nosotros, que cumple con las promesas que han dicho para resolver los soldados militares en nuestra región. Y esto es muy importante. Dejan todas esas agresiones militares, no solo en Irán, sino que otros movimientos de resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Hamid Sharabi, hablándonos desde Irán. Él no está aquí por el velorio del líder supremo, lo cual también toda la población. El mensaje principal, creo, que la clase obrera de Estados Unidos es el único capaz de rendir cuentas con la clase de élites, los que lideran. Nosotros creemos que sí, claro, la clase obrera en todo el mundo, la única fuerza capaz de derrumbar el imperialismo estadounidense y todos los imperialismos, para poner a fin, como Tino ha dicho antes, los 250 años de saqueo, explotación, de constantemente sacando sangre del pueblo, los miles de esclavos que fueron transportados de África a Estados Unidos y Canadá y otras partes del mundo, de lo que se ha pasado ahorita bajo um, las paraguas del imperialismo estadounidense. Los diferentes fondos de minerales críticos y de la explotación y represión del pueblo saquean los recursos. Es la intención de ellos en todas partes del mundo. Entonces, muchas gracias por poner tu confianza en el
pueblo de trabajadores en el mundo. what we believe in, we also act upon it. Es no solo lo que creemos, sino que Let también me actuamos en welcome él. Amin Arar. Thank you, Sí, Amin, for podemos darle being la here. bienvenida a And Armin Arar. Muchas gracias por estar aquí. Amin Arar is from the Jordanian Democratic Él Populist es parte Party, and he will be sharing the struggles of the Palestinian people es and those across parte, West Asia as part of the axis of resistance. parte de la Frente de Guerras y Welcome, Agresión de Estados comrade. Unidos The en floor is Asia yours. Occidental. Muchas gracias, camarada. El piso es tuyo. Dear comrades and friends, on behalf of the Popular Unity Queridos Party, camaradas y amigos, we en nombre del express Partido de la our Unidad Popular, gratitude expresamos for nuestro this agradecimiento invitation por esta and for invitación raising y por important plantear issues cuestiones on the global importantes stage, en la escena especially mundial, in our especialmente en nuestra troubled turbulente region, región West en Asia Asia. Occidental. Thank you, ILPS. Saludos, ILPC. Revolutionary greetings. Salute to the Saludos souls revolucionarios. of the martyrs, Homenaje a las almas de los of the mártires, resistance in mártires de Palestine, la resistencia en Lebanon, Palestina, Yemen, Líbano, Iraq, Yemen, and Irak y Iran, Irán, and all martyrs who y have todos los mártires contributed que to han resisting the contribuido a Zionist resistir el project proyecto sionista from Latin America to desde Asia, América to Latina East Asia. hacia Asia Oriental. Salutation to our Saludos steadfast a and nuestros patient Palestinian firmes y people pacientes who pueblos, reject all el pueblo attempts palestino, at que displacement. rechaza todos los intentos de desplazamiento. Despite all this aggression and the various A methods pesar of de esta settlement agresión and ethnic y los cleansing, diversos métodos de colonización, this colonial expansion spanning esta nearly a expansión colonial century se has extiende deepened largo de un and año, deepened largo de casi un siglo, the ha consciousness profundizado of the Palestinian la people and conciencia del the pueblo palestino vanguard of y the de la vanguardia resistance, de la resistencia, giving rise to all a dando national lugar program a un of programa struggle nacional that de quickly lucha transformed que transformó into a sweeping rápidamente en un movimiento popular, uh, giving rise to the national program of struggle that quickly transformed dando into a lugar a un sweeping programa nacional Palestinian de lucha popular que se movement transformó rápidamente en un movimiento who popular palestino repercussions de extend gran to the people alcance, of our Arab cuyas and Islamic represiones se nations extendieron a los pueblos de nuestra nación árabe, and to liberation movements around the world. a los movimientos de Salute liberación en todo el all the mundo. resistance Saludo a fighters todos los and to combatientes de la everyone who resistencia says y no todos aquellos que dicen to the no Zionist a imperialist esta alianza alliance. sionista imperialista. As a result of Como Zionist consecuencia de aggression la and the agresión occupation of sionista y la nearly ocupación de 1/3 casi of un Lebanon tercio del Lebanese territorio territory libanés in 1982, en the 1982, Lebanese National Resistance Front was launched, la Frente de followed Resistencia by Nacional the Islamic libanés resistance in Lebanon. siguió la resistencia Despite the islámica en Líbano, ups and downs, a pesar de los altos y advance bajos, and setbacks avances y in reversas the Palestinian resistance project de la over the past resistencia de Palestino a lo largo decades, de and las últimas despite the décadas, immense y a pesar de los and the colossal inmensos y sacrifice, colosales the sacrificios, steadfastness in the la fight firmeza against of the ongoing genocide, frente al actually it's not genocidio only a genocide, it's no es ecocide, solo genocidio, es ecocidio, culturecide, it's es genocidio cultural terrible issues, terrible ongoing genocide since the que Nakba, continúan the desde la continuation of the Nakba, la resistance continuidad and the de la rejection of resistencia y el displacement rechazo de los schemes planes de desplazamiento have transformed han transformed transformado the idea of resistance la and idea culture de of resistencia resistance y cultura de resistencia into a resistance project en un with proyecto de its pillars, resistencia con pilares, components, and currents, componentes y all corrientes, of which todos are united in their los resistance que to están Zionism, unidos American en imperialism, resistencia and al all sionismo, who al side imperialismo estadounidense y todos with them. aquellos que alían con ellos. Actually, after De October hecho, 7th,
Después del 7 de octubre, we are now faced nos with new enfrentamos Arab components con nuevos engagement in componentes árabes resistance. que participan en la The Zionist resistencia American project in al Yemen and proyecto Iraq. sionista estadounidense en Yemen y Irak. The resistance Esta with its resistencia, multiple and con sus múltiples widespread components y has extendidos succeeded in componentes, imposing ha new logrado imponer regulations nuevas and rules ecuaciones y of reglas de engagement combate, with Al-Aqsa flood as its main como catalyst. la inundación del Al-Aqsa Although the epic que of the flood catalizó, is a milestone in the history of aunque la prolonged inundación constituye struggle un and hito de resistance la historia de la against the Zionist prolongada lucha colonial y project. resistencia contra el proyecto Its sionista colonial. uniqueness Su singularidad lays in the fact that its radica impact en que and su effect impacto y efecto transcended trascendió the geographical borders of fronteras Gaza and geográficas de Palestine Gaza to y reach the Palestina region, para llegar a la a región wider area, en un and the world. ámbito más amplio. The sacrifice and blood Los sacrificios y la of more sangre than a de quarter más de of un our cuarto de of millones a de million palestinos Palestinian among entre martyrs, mártires, wounded, missing, and heridos, prisoners desaparecidos y over the presos course of 2.5 years. a lo largo de And 2 despite the años y underlying medio, genocide, we have y a the pesar del defining genocidio en force curso, behind ha a sido la historical fuerza turning point. motriz de un punto de inflexión histórico. This has corrected the level of awareness Esto ha corregido el regarding the nivel reality of the de conflict concienciación and sobre its la realidad del historical roots, conflicto y sus raíces and históricos. has restored Ha matters devuelto las to their cosas proper a place su lugar that the adecuado, Palestinian que la people's lucha del struggle pueblo palestino is a legitimate es and just una national lucha liberation de struggle liberación to rid nacional themselves of legítima the most y heinous justa para settler colonial project liberar in del human proyecto history, colonista de the colonización Zionist más atroz de la occupation historia de la project. humanidad, el proyecto de la ocupación sionista. The scope and reach of El the state alcance of y la resistance, its culture estrecho de and la resistencia, su diversity cultura of its y form diversidad de sus and formas structure y have estructuras expanded to han become ampliado Arab Islamic hasta International, adquirir un carácter árabe, forging its path forjando in this su historic camino phase, en esta fase in histórica this historical phase. And it has succeeded in y ha stopping the logrado Zionist detener American el New Middle tren East proyecto project sionista train. estadounidense del The Nuevo most Oriente prominent Medio. Los aspectos más leadings destacados de of las the transformaciones, transformation, the shift in Zionist security el cambio de la doctrina de doctrine seguridad sionista from the preemptive lightning fast war outside de the guerras geography preventivas y relámpago occupied by the fuera del entity territorio to war ocupado por la entidad, that has not relinquished its preemptive character, but sin has renunciar a su transformed carácter, into a long war, ha transformado una guerra prolongada existential war. y existencial. Zionism as a colonial tool and El partner. sionismo como herramienta colonial. We are talking about the Zionism and Estamos its hablando del project sionismo y su proyecto embodied a colonial, occupying and settler encarnaban colonial una reality, realidad colonial which involved from the que incluye utilitarian tool serving una British herramienta and later utilitaria American colonial a los servicios ambitions into a ambicionales partner in coloniales interest and in británicas building the capabilities y of posteriormente brutal estadounidenses. hegemony and genocide. Convierten la construcción Specialized de las in capacidades the hegemónicas repression brutal y and genocidios, surveillance within the especializando capitalist division of labor. Zionism and en Zionist el marco de la entity división capitalista del trabajo,
el sionismo have specialized in developing han techniques especializado en el desarrollo de técnicas de espionaje, vigilancia, represión, genocidio contra pueblos and human groups, y otros grupos humanos, no solo en Palestina, sino también en países geográficamente lejados de Palestina, and como Irán actually Lebanon is near y Líbano. escalation to genocide. Escalada hacia el genocidio, la entidad sionista se ha transformado en un estado que encarna los grados más extremos del fascismo y una insistencia en los crímenes de guerra, la limpieza étnica y el genocidio de sus diversas formas. El genocidio demográfico, la aniquilación de la conciencia y el derecho al retorno. De hecho, el derecho de retorno para los palestinos y refugiados y el simbolismo palestino. El panorama actual, en estos días estamos testigos del preludio de las batallas finales por la hegemonía del sistema unipolar. Estamos confiados de que la era que viene revelará claramente los resultados de las nuevas ecuaciones, reglas y alineamientos regionales. La oportunidad de detener y derrocar el proyecto de hegemonía neocolonial sobre nuestra patria y avanzar hacia la consecución de la soberanía sobre nuestras capacidades, libres de la hegemonía colonia sionista estadounidense. Nos enfrentamos a nuevas ecuaciones y reglas de combate que no existían antes de junio 2025, incluso transición de la paciencia estratégica a la paridad estratégica, el estanciamiento del proyecto de paz de Abraham, la aparición del estrecho de Hormuz como un factor clave y crecientes divisiones entre el frente estadounidense, Europa y la propia sociedad estadounidense. Estadounidense retirada de la región se ha vuelto más factible. Es corriente con la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos testigos de la desintegración y los conflictos dentro de la estructura de dicha entidad. Indica un callejón sin salida del proyecto sionista desde todos los puntos de vista. La contención del genocidio en Gaza y la importancia central de la causa palestina, con la continuación de la agresión sionista contra nuestro pueblo árabe-libanés, ha cerrado el camino al proyecto Medio Oriente sionista estadounidense. Este proyecto se ha cerrado y le ha dado paso ha ampliado nuevos horizontes entre los países Irán, Turquía, Pakistán sobre el acuerdo marco de Washington.
de the hecho, de entre Zionist Estados entity Unidos y en la entidad and the sionista Lebanese government. y el gobierno We libanés. condemn the signing of the representatives Condenamos of the Lebanese al government acuerdo, in Washington of this agreement of surrender a la firma por parte del and gobierno submission, libanés y Washington, which fulfills the conditions of the Zionism que enemy cumple con and las violates the condiciones del enemigo sovereignty of sionista the y Lebanese viola la state. soberanía del Estado libanés. The submissive agreement Este acuerdo grants this sumisivo criminal o- entity a certificate otorga a esta entidad criminal of innocence of all un certificado de inocencia genocide, por todas las masacres, genocidios massacres que ha cometido, it has committed. que ha At the cometido. time, with En the un Lebanese momento, government con el is gobierno libanés, declaring its declara new su militating submission to the humillante Zionist enemy. sumisión ante el We enemigo salute sionista. the heroic Saludamos a los Lebanese eóricos resistance fighters combatientes de la resistencia who libanés humiliated the Zionist enemy and demonstrated que its han humillado al importance enemigo, of the demostrando battlefield on the battlefield. impotencia del el campo We are de batalla. we Estamos are fully confident plenamente that the convencidos Lebanese resistance de is que la capable of resistencia libanés es capaz bringing de down derribar any cualquier similar acuerdo similar, agreement for engaging with the porque enemy and enfrentarse al resisting it, enemigo y resistirlo not sin submitting of its sin dictates, someterse a sus is the path of dictados, protecting Lebanon's es el land camino para proteger el and territorio sovereignty. y soberanía The war is not libano. over, and La guerra no ha terminado neither the United States y nor ni Estados the Unidos ni Zionism la entity entidad sionista has se ha rendido surrendered or will surrender. The ni se conflict rendirán. continues. El conflicto continuará. It has become visible to proceed with the Se ha forming hecho a new visible region economic and avanzar y security crear un system nuevo sistema based on regional de cooperation economía among y seguridad Pakistan, Iran, Turkey, basado entre la Saudi Arabia, corporación de Pakistán, Egypt, Irán, Turquía, free from Árabe, American Zionism Saudí, Egipto, hegemony. libre de la hegemonía We are estadounidense facing a sionista. new Eastern Enfrentamos Mediterranean, un nuevo West Asia, and Mediterráneo North Africa, oriental, but Asia outside of Occidental y África del Zionist Norte, American pero al hegemony. margen de la Long hegemonía live sionista estadounidense. international solidarity, and thank Que you viva la solidaridad again internacional for this y opportunity. gracias por esta oportunidad. Thank you so much, Amir. Gracias, Thank you for your Amir. detailed input into Gracias por tus especially the detalles, the really intervenciones terrible Lebanese agreement with the Zionists. sobre And el acuerdo also the terrible faith entre that we all Líbano have y los that imperialistas, the war is not over. None que of the la guerra parties have surrendered no está and they terminada. will not surrender. Ninguno de And estos grupos se han sometidos. you did not mention it, but the damage to the No US lo mencionaste, bases pero el and daño the a las weakening of bases the US militares force y inside the la Middle East is debilidad now very de evident. las estructuras And of imperialistas course, that dentro de la paves the región, way sí, for se han hecho más débiles. a new era of where Da paso a una nueva era where West Asia would be free of the en US cual Zionist Asia Occidental será hegemony that libre they have controlled de over the la region. You have faith in the alliance between Saudi Arabia, tienes Pakistan, fe Turkey, en la alianza Iran, entre los países en esta and of región, course, the Pakistán, people Irán, Turquía. of these Nosotros, el countries, pueblo should be de the one to estos make sure pueblos, that our de estos states países serían, are se now asegurarán really standing up with que Iran son and fighting estados back que se están US imperialism, alzando en that our lucha people contra also maintain that su spirit misión, of que el pueblo resistance to mantenga US este imperialism, to all espíritu de forms of resistencia imperialism that are contra rampant. todas formas de And thank imperialismo. you for reminding us that Y gracias por Palestine is recordarnos still que under a Palestina genocide. The aún condition está of the bajo political genocidio. prisoners is La tremendously ocupación de los terrible, presos políticos and we es terrible. it's something that I think Es needs to algo be que propagated more. The necesitamos Zionist difundir entity más. has done La entidad everything it can sionista ha hecho todo to lo que puede just para
as you said, to carry out como has ethnic dicho, cleansing, to make sure that the para Palestinian liderar identity genocidio is étnico, wiped off. And as we all know, asegurándose de that que has not el been pueblo possible. The se destruye Palestinian por people have completo. remained steadfast, El pueblo have palestino remained se han courageous mantenido in spite of firme, the ecocide, the continúa en genocide, resistencia, the starvation, the enfrentando este humiliation, genocidio, and all forms of various agreements todas that estas the formas Trump de agreement estos has been acuerdos trying que to Trump push forward. intenta But de as we said, presionar. and we fully agree, and Y we como has fully dicho, estamos de believe that acuerdo, our resistance forces creemos will be able que to nuestra push back resistencia va a and poder be darle able atraso to al actually enemigo maintain control over our y lands. mantener, With that, regresar let el me control de nuestras tierras a nuestros pueblos. Con eso, thank you and now welcome. les damos gracias y ahora Just give me a second. Sorry, the situation un here segundo, is por favor. really quite bad. Okay, the next speaker was supposed to be Nike, Siguiente, Monica Flores. You have elaborated on the blue economy. That is um, also a Flores very han mandado un comentario, terrible pregunta. neoliberal scheme, but it is Es also a un terrible beneficial esquema which neoliberal, the pero también es un imperialists, esquema especially the militar US, en has cual been los favoring in the imperialistas Pacific. especiales de Estados But Unidos there han is a estado en el super Pacífico, typhoon pero in that también region, hay and it un has super just landed typhoon on en esa región que Guam, ha where aterrizado en Guam, Nike is situated. en There is cual no nuestro convenient compañero internet connection there due to está ongoing power allí, fluctuations. It will seem like Nike. what's happening in Entonces Pakistan, creo que and there is no no tiene, real connection here. no tiene conexión a So internet. Nike sends her regrets, Entonces and Nike Nike manda requested us to sus share this message with you. lamentaciones de que nos pidió compartir este Guam is a mensaje. US colony that is Guam es being una built colonia up for de war Estados and Unidos constant war que games, se ha and at the same construido time por facing the fortalezando por consequences of estructuras climate crisis militares directly que related to enfrentan the las war machine. consecuencias de So next we will be cambios a sus moving in, territorios por medios de la guerra. please Entonces keep vamos her in your thoughts, a and continuar. we hope that all of them, Por favor, all the people manténganla on en the sus panel, pensamientos. and we will now move to the question Entonces answer vamos a section of the continuar program, con la and sección we'll be de opening the preguntas y floor respuestas, for abriendo our el paso para participants que to ask nuestros questions to participantes our hagan speakers. preguntas As was a said earlier, nuestros please put your questions ponentes, por favor. directly to either the in the question and answer box or raise your Entonces, hand por favor, si to be podemos unmuted to ask your question. ayudar, And I will remind everybody, si please nos pueden keep your ayudar, questions brief por due to favor, the amount of mantengan sus speakers and the limited preguntas time that we have breves left in the program. debido a que solo So, tenemos tiempo limitado if para there el are any resto del questions, programa. the Entonces, por favor, floor is si hay open for algunos questions now. programas, ya se abre la discusión. I believe there is a question in the Creo chat, que hay una pregunta en el chat, but since my computer kept going in and pero out, como mi computadora se viene y sale, can we just ask one of podemos my pedir, colleagues to just raise that question? I um, cannot see the question. podemos pedir que si uno de mis colegas pueden repetir la pregunta y yo no la puedo ver. Yeah, I can read the question real quick. Y puedo leerlo. It was to Tina, who answered this over Fue chat, but para also Tino, Tina was que ya lo asking contestó en el chat, pero si puede to let repetirlo the floor know en as voz well alta. the response. But the Um, question was, La pregunta es, something was said about economic algo se crisis in dijo the US, but sobre if you look crisis at the data, económica the US estadounidense, GDP has pero increased si every year ves la except GDP for de Estados Unidos 2019 ha to crecido 2020. So what are the a menos de parameters use to 2019. say that there Entonces, is an ¿cuáles son economic los, crisis? cuáles son las cifras que se están Tino, if you want to utilizando para decir take de the que floor Estados Unidos to está en crisis? answer it Si no, as si well quieres as tomar el piso para here. responder. Sí, brevemente respondo de que aunque sí han habido ingresos del GDP sí, desde 2020, es a un nivel
porcentaje muy chico a lo que se compara con la deuda que va a pasar en los 4 trillones, que aumenta más que el ingresos de GDP anteriormente. Entonces, esto debido a que el crecimiento en los cifras de gastos de Estados Unidos no pasan, no superan al aumento de la deuda. Eh, Esto es lo que baso mis declaraciones en cuál es también porque Estados Unidos, según está basando estas cifras para razonar por qué necesitan cortar estos tipos de programas sociales, y porque la crisis, y porque se dice que la crisis económica se dice que está en crisis, aunque está creciendo según el GDP. También otros pueden comentar. Arnold or somebody, Gracias, anybody Tino. would like to maybe provide? Si Arnold o otros quieren también dar comentarios. Well, yeah, no, just to add some points, no, that Para agregar aside unos from what puntos Tino has already mentioned, no, if you're going al lado to de lo que ha compare comentado Tino. Si vas the a comparar long-term a trajectory largo plazo of the GDP la of the trayectoria de US, it has GDP, really el crecimiento de Estados Unidos slowed down, no? realmente Dramatically, se it ha was am, never really fully atrasado. recovered, no? Since the No se ha 2008 recuperado crisis, and much of completamente the desde la crisis económica 2008. of course there was the pandemic, so Claro, there was the base tuvimos la effect, pandemia. no? So that Entonces, also affected eso también afectó the growth in the el GDP. But crecimiento overall, as del I have mentioned, GDP. compared to previous decades, Pero a and to comparación some de averages, décadas it's anteriores, actually much slower in terms of es the más overall despacio el trajectory. And much of crecimiento. the growth, no, as Y Tino mucho de este already mentioned, crecimiento, is como driven Tino ha by mencionado, fiscal spending, no, of the US government in se, an attempt to se avanza por medios address del gobierno the crisis estadounidense, at the expense, ah, of course, of the American people. los recortes de recursos básicos del gobierno estadounidense Thank you. que afecta mucho al pueblo estadounidense. Anybody else would like to just chip in? ¿Alguna otra persona quiere agregar? Okay, thank you. Okay. Any other questions? Gracias. We have ¿Algunas from otras our, preguntas que tenemos friends, our participants here? de nuestros compañeros o participantes? Please do help me out if there are questions since I can't see. Por favor, si alguien me puede ayudar con las preguntas, como yo no las puedo ver. So if no more questions, maybe we could Si no hay más preguntas, summarize podemos hacer un resumen. At the end, we also have some announcements. Al But final también this tenemos summary, unos I'm afraid anuncios. my internet is unstable, so I hope I can finish. Nos disculpa, por In favor, summary, I es think que mi as conexión de we internet está celebrate the inestable. 250 years of resistance against US Entonces, imperialism, ya that que is, in fact, celebramos los especially últimos 250 años the de entire region of aniversario de Asia-Pacific, Estados Unidos, from West Asia, the ongoing de Asia wars, Occidental the ongoing hacia las treacherous guerras que agreements that continúan, they make, from the acuerdos Abraham Accords traicioneros, to the new Lebanese agreement, to the Pax Silica, desde el nuevo to acuerdo de Líbano, the de minerals Pax conference that was Sílica held in the US, which also y had another la conferencia de engagement minerales called críticos Quad. que se I hizo en forget the Estados name Unidos. now, but it's all about minerals. Se me olvida el nombre, pero I se think trata de... today our speakers highlighted Yo creo que hoy nuestros the ponentes han fascism that resaltado is now el rampant, especially fascismo inside que the United está States. We who live intensificando en Estados outside Unidos, in the southern especialmente. countries are Nosotros more en el sur used global to fascism, but what is estamos very stark más now acostumbrados al under the fascismo. Trump Lo que está administration, más en contraste the ahorita conditions of the migrants, en Estados not Unidos just es la minorities, condición de los migrantes, the las disappearance comunidades of all minorías, forms of the la safeguards represión de that todas people had, formas, the rights that they had for freedom of expression, las to speak limitaciones de out, los derechos to que protect tienen los pueblos the sobre environment. am, All have been basically now washed out. libres para They are hablar, now y some of the biggest otras number of failures protecciones in a the los world. trabajadores I think se han more than derrumbado. 500,000 people Creo que died, más de Palestinians and out of 500,000 the country. personas Children are appearing han in sido courtrooms that desalojados de have sus no adults países. to speak for them.
muchos niños que han sido forzados a trabajar sin padres, la miseria de los trabajadores, ah, la destructura de los programas y derechos que protegen al pueblo. Todo esto se está derrumbando conscientemente y la remilitarización ofensiva contra el pueblo. Estos retos, como mis compañeros han dicho, claro que el clase obrero dan, digo, los ejemplos de las luchas de las clases obreras en contra de la resistencia y cómo nos alzamos para proteger a los migrantes y los trabajadores migrantes. Todo está pasando dentro de Estados Unidos, a Latinoamérica, Asia, incluso la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente venezolano, también de lo que está pasando en Cuba, hablando de lo que ha dicho Tino sobre lo que se han dicho sobre, perdón, los diferentes proyectos en Asia, por ejemplo, Paxilica, se está haciendo como un marco para moldear en varios otros países para confrontar la competición de China. Ahora la construcción y la aplicación de bases militares en Filipinas, que han aumentado de 5 y no más a 9. Estos acuerdos militares con aliados para la construcción de infraestructuras que según pueden ser como ferrocarriles o otros proyectos económicos que realmente se vinculan con lo que son operativos, objetivos militares. Pero también nos recordan que Irán se ha parado en resistencia. Los mártires de los 168 niños en Minab, el mártir del el líder supremo en Irán, todo esto es símbolo de la resistencia del pueblo y lo que los pueblos pueden hacer si se unen en contra del fascismo. Desde Palestina desde que Palestina empezó su resistencia, el pueblo nunca ha dejado de respaldar a Palestina. De la Fundación Al-Qassam. Desde entonces hasta hoy, los pueblos en todo el mundo se han parado en apoyo. A veces uno piensa cómo es que el pueblo palestino no han rendido. Entonces hoy los voy a dejar con esas palabras, con esa esperanza, con ese sentimiento militante de luchar por nuestros derechos, por nuestras vidas, por el sustento, por nuestra comida, por todo, todo, todo que está en riesgo ahorita. Pero ninguno de los ponientes, fueron pésimos. Eso es lo que creemos en resistencia, la unidad del pueblo, del norte al sur, es lo que va a ayudar a ganar esta larga hegemonía de los últimos 250 años. No se ha terminado, pero no vamos a dejarlos continuar en, en la década que sigue. Vamos a luchar, vamos a luchar hasta que se derrumben. Con eso, voy a dar el micrófono a mi compañero en ILPS para que hagan los anuncios. Perdí muchas de las notas que he escrito por medios del internet. Entonces, por favor, si mi compañero me puede ayudar. Sí, gracias, Azra.
course, continuing our efforts. Vamos a continuar nuestros esfuerzos porque en la cara de estas agresiones del saqueo imperialistas necesitamos unir nuestras luchas para construir un amplio movimiento antiimperialista contra el enemigo, del enemigo común de los pueblos del mundo, el imperialismo estadounidense. Nosotros hay que continuar y construir la Liga Internacional de las Luchas en Pueblos am, para fortalecer la unidad democrática de los pueblos. Ahorita tenemos la campaña de la ILPS 25, que es la campaña de honrar la legada de la Liga, la construcción de la solidaridad genuina, al apoyo genuino de las luchas de los pueblos. En el espíritu de esto, también lanzamos la campaña Libera los migrantes, todos los trabajadores unidos, junto a la Alianza Internacional de Migrantes y de Mujeres, para contribuir a la superar de los ataques neoliberales contra de capitalistas monopolistas contra los trabajadores inmigrantes, no solo en nuestros países, sino que todo en el mundo, los imperialistas que han explotado los derechos de estos trabajadores migrantes, tratando de hacer que los trabajadores locales se pongan en contra de los trabajadores migrantes para continuar y continuar a expandir los salarios, reducción de salarios y la petición entre los trabajadores para que ellos no. Con todo esto, por favor, únense a nuestro próximo seminario que organizaremos sobre el saqueo del mundo dentro de 2 semanas. Vamos a enfocarnos en Latinoamérica y el Caribe con el enfoque en Latinoamérica, en cual Trump ya ha dejado su marco sobre cuáles son los próximos blancos que tiene su enfoque. Ahora tenemos ponentes. Le pedimos a todos nuestros asistentes de que por favor continúen la lucha, continúen la construcción de solidaridad internacional. Lideramos las luchas en los próximos, en lo que viene. Esperamos vernos en el futuro, continuar a luchar contra el imperialismo y toda la reacción junto a la Liga, haciéndole un homenaje a los últimos 25 años.